Nuestro siguiente ponente es José Luis Blanco. José Luis Blanco es consultor del Servicio de Infecciones del Hospital Clínic, profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Uy, miraba para allá y no lo veía, claro. Coordinador del programa de ITS y prevención del cáncer anal del Hospital Clínic y corresponsable del Work Package 2 del proyecto de MPOX del CyberInfect, que es un viejo conocido nuestro y un viejo conocido mío, compañeros desde la carrera. Cuando quieras, podemos escuchar tu presentación. Pues, buenos días a todas y a todos. Primero agradecer a GESIDA por haberme invitado a dar esta presentación. Mi objetivo en los próximos 15 minutos es, he organizado esta presentación hablando de aspectos que son importantes dentro de lo que es el MPOX, como es aspectos epidemiológicos, de diagnóstico, de transmisión, tratamiento y un poco control de la pandemia, y lo he ido salpicando de trabajos que se han hecho a nivel nacional en el MPOX. Muchos y de muy buena calidad, como yo creo que llevamos tiempo haciendo a otros niveles. Bueno, esta historia empieza hace aproximadamente año y medio. Debía ser mayo, me parece que era el 6, primer caso comunicado, y a partir de ese momento pues hay un goteo de diferentes comunicaciones de los primeros casos identificados. Yo me doy cuenta que hay un problema, que esto realmente es un problema, cuando un amigo mío me manda una comunicación de LAS diciendo que el MPOX es un problema. Entonces digo, esto ya va en serio. A partir de ahí, la forma de enfrentarnos los médicos al MPOX ha sido variada. Hay quien ha sido muy optimista, como mi amigo Javier, que decía que no iba a haber ninguna posibilidad de que fuese un problema, y alguien al que daba mucho miedo. Yo, la actitud que tuve después de mi debut premonitorio en el COVID, que dije que nunca pasaría de Asia, y mis amigos aún me mandan de vez en cuando el WhatsApp, dije que me iba a callar y que lo que iba a hacer era dejar que los expertos opinasen. Lo que ha ocurrido a partir de ahí ha sido un poco esto. Estos son los números que estáis viendo aquí, son los números de lo que ha sido esta epidemia hasta hace unos cuantos días, hasta el 17 de noviembre. Y fijaros que aquí estamos viendo curvas. La más grande corresponde a nivel mundial, la siguiente en naranja es Europa, y la curva en verde, corresponde a los casos que ha habido a nivel nacional. Más o menos ha habido unos 90.000 casos a nivel mundial, y en España estamos, yo creo que en torno a los 9.000 casos de MPOX diagnosticado. Pero si queremos entrar un poquitín más en los números a nivel nacional, pues os muestro esta primera publicación de junio de este mismo año, de Epidemiology and Infection. Es una publicación del grupo de los ciber, del grupo de epidemiología y del grupo de ciberinfecciones, fundamentalmente. Hay más grupos participando, y aquí estáis viendo básicamente hasta fecha del 19 de agosto los 6.300 casos que se diagnosticaron, centrando fundamentalmente en los casos que se diagnosticaron en Madrid y en Barcelona. En Madrid fueron un 35% de los casos diagnosticados, y en Barcelona un 28%, como estáis viendo en estas curvas de aquí. A partir de este artículo, lo que hacen los investigadores es definir o analizar cuál es el número de reproducción efectivo del MPOX, y es esta curva que estáis viendo en la parte inferior derecha de la diapositiva, con un número de reproducción efectiva que era muy alto inicialmente y se ha ido o fue disminuyendo de forma rápida, hasta estar por debajo de 1 ya a principios de agosto, que es cuando la epidemia empieza a desaparecer. Desde el punto de vista diagnóstico, MPOX se diagnostica a través de una PCR, como todos sabéis, y yo he seleccionado dos presentaciones o dos artículos que creo que son interesantes. El primer artículo es de nuestro grupo, lo publicamos en Surveillance, y lo que hacemos básicamente es, en el momento en el que esto salta, intentar identificar la presencia de MPOX mediante PCR en diferentes líquidos biológicos, y es lo que estáis viendo, bueno, intuyendo, quiero decir, en la tabla que estáis viendo a la izquierda. Básicamente lo que vemos es que MPOX está presente con CTs altas, es decir, con ciclos bajos de identificación de la PCR en saliva y fundamentalmente a nivel de secreciones perianales.
Otro artículo interesante desde el punto de vista del diagnóstico es del grupo del Hospital General de Asturias. Este artículo es muy bonito porque, aunque con no muchas muestras, sí que no solo identifican o desarrollan una PCR en tiempo real, sino que cuantifican, analizan la citopatogenicidad del mpox en muestras e incluso son capaces de desarrollar árboles filogenéticos en las diferentes infecciones, con lo cual son dos artículos que un poco he seleccionado por otro motivo. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes en todas las enfermedades infecciosas es el tema de la transmisión. Fijaros, esto es el box de aislamiento de máximo nivel que tenemos en el hospital, donde vemos los ébolas, MERS o las sospechas, mejor dicho, de estas infecciones, y esto rápidamente evolucionó. O sea, mpox tiene una transmisión que está bien, tiene un R0 entre 1,5 y 2, pero no es un virus que se transmita con gran facilidad. Con el flujo de pacientes que fue viniendo, la verdad es que continuar haciendo visitas en 2 boxes de aislamiento estricto era una locura, y habilitamos un poco una sala de espera y empezamos a visitar en unos boxes un poquitín más razonables o que nos permitían una mayor agilidad, teniendo, eso sí, cumpliendo todas las medidas de precaución que tenemos que cumplir, que quedaron un poco de manifiesto en esta publicación también muy rápida una vez que se inicia el brote, que es de un grupo alemán en el que analizan cuál es la presencia o cómo es la presencia del virus en 2 habitaciones de hospitalización de 2 pacientes diagnosticados de mpox encontrándose, y son los puntos rojos umbrales bastante altos, bastante bajos, mejor dicho, o sea, alta concentración del virus en algunas localizaciones, lo cual fue muy importante para no relajarnos mucho, aunque en algunos hospitales la relajación fue mucha y muy rápida, y de hecho casos de transmisión nosocomial se han diagnosticado y se han identificado. Estáis viendo en la derecha, es un artículo del Lancet en el que analizan un poco el mpox en mujeres, y hay casos de 2 enfermeras infectadas en la atención de pacientes, y en el caso de la izquierda es un grupo de Tel Aviv en el que un residente de dermatología se infectó de un paciente, y esto fue bien identificado y confirmado mediante estudio filogenético del caso del residente junto con los 8 pacientes que visitó. 7 son los casos de infección nosocomial que se han visto, con lo cual es importante tener en cuenta esto por el tema de la forma de visitar a los pacientes, no relajarse mucho. Desde el punto de vista de la transmisión, sin embargo, yo creo que el artículo más bonito y publicado de investigadores a nivel nacional, esto que estáis viendo aquí es una revisión. Uno de los aspectos a nivel de transmisión es que, bueno, parece que está claro que el contacto íntimo con piel y mucosas, especialmente si hay piel con pequeñas abrasiones, es una fuente clara y evidente de transmisión de la infección. Relaciones sexuales, presencia de mpox en semen también. Y uno de los aspectos que ha quedado siempre en el aire es el riesgo real de transmisión del mpox a través de salivas o gotas respiratorias. Esta es una revisión que hace el grupo de los CDC y que publica en el Lancet Microbiome ahora en marzo de este año, en el que dicen que el riesgo puede ser bajo, analizan diferentes estudios en animales, a nivel experimental y en casos puntuales descritos, pero, y aquí es a donde iba, yo creo que uno de los trabajos más bonitos ha sido del Grupo de Madrid, Severo Ochoa, Sandoval y el clínico, en el que en 44 pacientes analizan cuál es la eliminación del virus y lo buscan en 3 localizaciones. Uno en saliva, después a través de mascarillas FFP2 lo analizan a través de filtros que introducen en estas mascarillas por gotitas respiratorias que pueden salir, e incluso por aerosoles. Y en la parte inferior de la diapositiva veis y demuestran muy bien que en el caso de la saliva no solo hay concentraciones altas, sino que son de virus viables, también menos en muestras respiratorias. Creo que es un artículo
artículo muy bonito, muy interesante y de un grupo nacional. Desde el punto de vista de transmisión y en esta revisión del grupo de los CDC, pues veis un poco y ya conocemos, es la parte de la izquierda de lo que estáis viendo vosotros, los diferentes mecanismos o vías de transmisión, bien directa o bien indirecta. Y en la parte de la derecha, de una forma más gráfica, un grupo de UK en el que también en semáforos bien entendibles nos muestran cuáles son las vías de transmisión de Mpox. Sin embargo, yo creo que el campo en el que más se ha trabajado a nivel nacional y más logros se ha conseguido es desde el punto de vista del diagnóstico clínico. El diagnóstico, el Mpox, como sabéis, ocupa un abanico o una posibilidad de cuadros clínicos que va desde las infecciones hasta cuadros letales. En España han sido 3 los fallecidos y a nivel mundial en torno a los 150. Y yo creo que conocemos bastante bien cuál es la secuencia, ¿no? Desde el momento que se produce el contacto, el periodo de incubación, la presentación clínica y la eliminación de las lesiones. Pero, como os decía, son muchos los trabajos que se han hecho a nivel nacional, tanto en forma de colaboraciones, como serían los que se han realizado desde el Hospital de La Paz, desde el Clínic y nosotros mismos y Canruti en la cohorte SHARP trabajos que salen en el que, digamos, que parten de aquí, como es arriba a la derecha el grupo de dermatología de Alba del Hospital y el grupo de Uriol Mitjà en Canruti. No solo hemos colaborado de forma importante grupos nacionales en lo que es el conocimiento de la forma de presentación clínica y la epidemiología de esta enfermedad, sino que también hemos participado varios hospitales en la generación de un atlas de la Organización Mundial de la Salud, donde se ven muy bien las diferentes lesiones. A nivel de mujer, pues comentaros estos 2 trabajos. El de la izquierda es un Lancet de una colaboración a nivel internacional con 123 mujeres. Básicamente dicen que no hay diferencias entre la presentación entre hombres y mujeres. El rash a nivel genitoanal es similar tanto en hombres como en mujeres. Lógicamente las localizaciones son un poco diferentes. Y este estudio de la derecha son los datos a nivel nacional, nuevamente del CIBER de epidemiología y de infecciones, donde analizan 153 mujeres y vienen un poco a repetir los datos del Lancet que os comentaba. Quizá al ser solo o básicamente centrarse en mujeres cis hay alguna pequeña diferencia, pero no creo yo que sea significativa. Sin embargo, el gran problema, yo creo que ha venido el Mpox, como todos sabéis, tiene una presentación clínica que es bastante leve en general o en la mayoría de los pacientes, pero en las personas con infección por VIH hemos tenido una duda importante. Hay un estudio, y aquí os lo muestro, que es nacional, del Hospital Infanta Leonor, donde analizan 133 pacientes, básicamente 100, y comparan personas con infección por VIH 70 con personas sin infección por VIH. Y un poco en la impresión que yo creo que todos teníamos en los que hemos manejado personas con Mpox con infección por VIH es que no había grandes diferencias con personas sin infección por VIH. Y probablemente la razón era porque las personas que nosotros hemos visto eran personas con bastante buena situación viroinmunológica. No es hasta que se presenta el Lancet que os estoy mostrando aquí, que es un estudio colaborativo donde participamos igualmente varios hospitales españoles, en el que se analizan 382 personas con VIH que tenían menos de 350 CD4 y aquí sí que aparecen o vemos cómo la infección por VIH en personas con inmunodepresión severa y mal control de la infección tiene una tasa de mortalidad, sobre todo de mortalidad que no habíamos visto en las cohortes que habíamos analizado nosotros. Estas son las imágenes que ya Chloe Orkin presentó en el CROI, tenéis en el paper. Rápidamente, como complicaciones, hay diferentes complicaciones que puede provocar o que pueden presentarse en el Mpox, afectación del sistema nervioso central, neurológicas,
y la miocarditis, y también oftalmológica y otras a nivel cutáneo y mucosa. A nivel cutáneo y mucosa también hemos colaborado y hemos dado datos de presencia de mucositis, pues como estáis viendo aquí en los diferentes estudios, entre el 14 y el 36% de los casos, y hemos trabajado bastante en aspectos relacionados con el manejo de estas complicaciones, que no me detendré. Pero lo que creo que es más, yo creo que interesante dentro de lo que nosotros hemos trabajado es el manejo de las mucositis, que causan unas molestias increíbles a los pacientes. Es una causa de ingreso hospitalario muy alta, y hemos visto que la utilización de prednisona en pautas cortas mejoraba de forma espectacular, y en muy poco tiempo lesiones o problemas que podían llevar al ingreso del paciente más allá de los problemas causados. Y en esto hemos trabajado con mucositis, con proctitis sobre todo, y viendo cómo incluso la utilización de corticoides de forma paralela antivirales no incrementaba la replicación del virus, que era uno de los grandes miedos que teníamos. También nuestro hospital ha trabajado en la afectación ocular por mpox, que es lo que estáis viendo aquí, fundamentalmente a nivel de conjuntiva y de córnea, y de hecho desarrollamos un protocolo de manejo en el que incluimos el tecovirimat en lo que es el tratamiento de la afectación corneal, y ahora pues con compañeros del Hospital de la Paz, del Valle de Hebrón y del Clínic estamos incluso viendo que quizá tendríamos que prolongar el tratamiento cuando hay afectación corneal. Fijaros, estos son dos casos un poco espectaculares, publicados hace un mes en el Lancet Infectious Diseases, de afectación ocular y cutánea muy importante. Son dos pacientes, nuevamente, con infección por VIH y inmunodepresión importantísima, menos de 100 CD4, con mal control virológico, de la ciudad de Nueva York, que evidentemente fallecieron con esta complicación tan importante. A nivel del tratamiento, sabéis que tenemos básicamente un fármaco, que es el tecovirimat. El tecovirimat evita un poco la conformación de la nueva partícula viral, y luego dos fármacos, que uno de ellos está comercializado, el cidofovir, y otro el brincidofovir, que es una prodroga del mismo, que yo creo que prácticamente no hemos utilizado. ¿Por qué no hay datos? Es un fármaco que hemos utilizado y seguimos utilizando, pero el problema es que no hemos tenido datos de ensayos clínicos, porque en agosto, como os he comentado, todo esto desapareció. Desde el punto de vista del control y acabo rápido, es la parte final del control del brote. Hay diferentes herramientas. Básicamente, comentar a la derecha un trabajo del Grupo de Madrid, en el que analizan lo que es la utilización de la de la profilaxis posexposición con vacunas en gente expuesta, con resultados muy interesantes. Como estáis viendo aquí, la diferencia entre las infecciones en el grupo que utilizó y no utilizó la vacunación. ¿Vale? Pero, sin embargo, la gran pregunta es por qué o cómo desaparece este brote de forma sorprendente para todos a mediados finales de agosto, cuando, como estáis viendo aquí, la implementación de la vacuna de forma generalizada ocurrió bastante más tarde. Pues la explicación viene a ser que la inmunidad generada por la vacuna, en las que se le pusieron tiempo A, y la inmunidad mediada por células T en gente que ha pasado, protege frente a la infección. De forma que ya, y esta sí que es la última diapositiva, dentro de las digamos que herramientas que tendríamos que utilizar para evitar que esto vuelva a reaparecer, pues son básicamente los casos de identificación y tratamiento de las infecciones que diagnostiquemos, o de los pacientes que diagnostiquemos, aislamiento y cambio de comportamiento en la medida de lo posible. La profilaxis postexposición puede ser eficaz, y sobre todo el tema de la vacuna, en la que hay que insistir muchísimo. Hay dos challenges con este tema. Uno es que muchas personas consideran que esto ya no es un problema, y cuando les proponemos la infección dicen esto ya ha acabado, no es necesario, y alguno por tema de efectos adversos. Como conclusión, yo básicamente diría que sigamos en alerta. En agosto, en Barcelona, el Departamento de Salud volvió a declarar como una alarma en lo que es el brote de mpox. Y yo creo que tenemos que insistir, tener mucha precaución con los pacientes con infección por VIH muy inmunodeprimidos, y mantener la infección. Y estos son mis agradecimientos, y disculpas por 2 minutos que me he pasado de mi tiempo. Muchas gracias.